Muy buenas. Hoy vamos a grabar cómo podar una hortensia para tener muy poblado de flores. Como veis, en esta hortensia ha tenido en primavera-verano muchísimas flores y bueno, por petición de muchos vecinos y de compañeros del canal, pues me han pedido que explicara por qué siempre tengo tantas flores. Bueno, pues el secreto está en la poda. Lo primero, el cuándo hacerla. La poda hay que hacerla entre noviembre y marzo. Bueno, noviembre y marzo aquí en España. Vamos a decir que desde empieza el invierno, un mes antes de empezar el invierno, hasta que empieza la primavera. Pero con un matiz. Dependiendo de dónde estemos, nos tenemos que asegurar que después de la poda no caigan heladas. Es decir, en un sitio donde haya sierra, por ejemplo, lo lógico es antes de empezar la primavera, justo la poda. Donde yo vivo, que es al lado de la costa y aquí no caen heladas, pues lo puedes podar en noviembre y diciembre. Ahora estamos a día 4 de diciembre, pues se puede podar. Ya aquí no va a haber heladas. Entonces el tema es ese, asegurarnos que después de la poda no va a caer hielos. Si vemos que hay hielos tardíos, pues nos esperamos. Bueno, vamos a proceder a explicar cómo hacer la poda. Bueno, como veis, aquí tenemos las ramas que tienen flor. Entonces, estas ramas que tienen flor vamos a ir a podar a la parte de abajo. ¿Cuánto vamos a podar? Hay gente que dice 4 yemas, 6 yemas. Precisamente eso de las 4 yemas es para salvar la primera de los hielos. Nosotros, si nos hemos asegurado de que ya no va a haber heladas, podemos ir a las yemas que nos interese por la altura que queramos que tenga en un futuro la hortensia. Bueno, como os decía, la altura de las yemas vamos a decidir. Por ejemplo, aquí ha salido flor en esta rama, pues cortaremos en la yema que queramos nosotros. Entonces hemos elegido esta, pues esta. Si veis, fijéis en esta otra rama, aquí no hay flor. En donde la rama no tiene flor en su ápice, esta rama no la tocamos. Para nada, veis aquí que tiene doble rama y no tiene. Estos eran flores seguras. ¿De acuerdo? Estas no se tocan. Entonces, solo vamos a podar aquellas ramas que han tenido flor. Por ejemplo, esta que tengo aquí ha tenido flor en su punta. Veis que tenemos aquí 2 yemas, tenemos más yemas. Más abajo, si seguimos, hay más yemas. Elegiremos dónde vamos a podar. Entonces, podaremos aquí, en esas 2 yemas. Aquí, esta zona de aquí, esto veis que tampoco hay flor en el ápice, en la punta. Tampoco lo tocamos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otra que tiene flor. Esta flor grande. Tenemos aquí 2 yemas, otras 2 yemas, pero si os fijáis, aquí hace una V y las dos son rama, o sea, son flores. Entonces esa podemos irnos más abajo y cortar en esta de aquí. Y cortamos ahí. Creo que la dinámica se entiende. Entonces la dinámica es donde hay flor, corto la rama hacia abajo a la altura que yo quiero. Aquí veis, esta que no tiene flor, esta no la voy a tocar. Sin embargo, esta de aquí atrás, que sí que tiene flor, y tiene flor tanto esta como esta, buscaré la altura que yo quiero y la he cortado aquí, que lo tapó la cámara, lo he cortado aquí. Y así seguiremos todo lo que es la mata de la hortensia. Y bueno, el resultado ya habéis visto. Os pondré alguna foto que tengo de primavera cuando la veis floreada. ¿De acuerdo? Espero que os ayude el vídeo. También deciros que bueno, la hortensia pide siempre un terreno ácido y bueno, hay gente que le echa, cuando lo riega, una cucharadita de vinagre de manzana para ayudarle a dar acidez. Y bueno, pues que también salvaguardarlo del sol directo, si el sol es agresivo, siempre en zonas sombrías, que tengan mucha luz, eso sí, mucha luz, pero sol directo poco. Bueno, como veis ya hemos terminado la poda, que no la he querido poner para no aburrir tampoco. Y bueno, veis aquí que los ápices que os decía, las ramas que tienen que no tenían flor, todas ellas se han dejado. Como veis queda muy desigual y muy irregular la hortensia, pero ella misma se va a redondear según vayan haciendo. Una cosa que no he comentado antes también, que de podarla entre principios de invierno y primeros de la primavera, va a florecer cuanto antes sea la poda. O sea, si podamos en noviembre nos va a florecer antes que si la podamos en marzo. Como vamos a podar en marzo en aquellos sitios donde hace frío, allí llega la primavera también más tarde, con lo cual salen las flores más tarde. Y nada, deciros que toda esta poda que hemos aprovechado, o sea, podemos aprovecharla para hacer esquejes. Entonces aquí tengo 2 que he dejado preparados para que veáis cómo podemos prepararlos. Entonces bueno, aquí por ejemplo, si os fijáis, los cortes que he ido haciendo son donde hay 2 yemas, aquí otra yema. Por ejemplo, que está seco, le podemos quitar. Aquí tiene otras 2 yemas, otras 2.
y aquí tiene 2 ápices. Entonces esto lo que haremos es meterlo en tierra, lo vamos a meter en tierra. Os recomiendo que veáis un vídeo que tengo en el canal que es sobre esquejes, y ahí también os recomienda, bueno, aquí vemos este que no lo he cortado, la flor que tenga vieja sí que la vamos a quitar hasta el brote que queramos aprovechar. Aquí tenemos otro brote y aquí otros brotes. ¿Vale? Entonces aquí queda ya para plantar en tierra. Fijaros en el vídeo del canal de YouTube que tengo de esquejes y seguir esa técnica. Y bueno, nada, deciros que os suscribáis al canal si queréis, si os ha gustado, y espero que os haya valido para algo el vídeo. Venga, saludos.